Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos cada día para entrar en el estudio de las Escrituras y permitirle al Espíritu Santo que hable esas palabras que nos levantan y nos fortalecen cada día. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia Aire les doy la bienvenida a este canal. Antes de iniciar nuestra meditación de hoy, pues quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a este contenido y también que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, para seguir así conformando y fortaleciendo esta comunidad de amigos y de estudiosos de la palabra de Dios. También quiero recordarles que está abierto ya desde hace muchos meses nuestro club de lectura. Si a usted le interesa leer con nosotros y participar de las actividades de lectura diaria, pues le invito a que se contacte, a que se ponga en contacto con nuestro club de lectura. La información está abajo en la cajita de la descripción. Ahí está el link para que usted haga parte del club en WhatsApp, porque tenemos actividades todos los días, actividades de lectura todos los días. Entonces, bueno, los invito, está abierta la invitación. Vamos a continuar entonces con la meditación en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. La palabra de Dios nos enseña en, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, dice el apóstol Pablo, así que el que piensa estar bien, mire que no caiga. Y como cristianos, pues estamos expuestos a, a esa situación, estamos expuestos a tentaciones y estamos expuestos a que de pronto en algún momento de nuestra vida, pues podamos caer o nuestra fe pueda decaer y podamos llegar a lugares eh, que jamás nos imaginamos. Y este es el caso del apóstol Pedro. Pedro pues estuvo muy firme con el Señor. Él vio milagros, él escuchó, él fue tratado por el Señor lo escogió, él encontró un nuevo camino con Cristo. Pero llegó un momento en que la vida de Pedro empezó a decaer. La fe de Pedro empezó un camino hacia abajo. Y cuando nosotros empezamos ese camino hacia abajo, pues empezamos, es como una especie de escalera hacia abajo, peldaño a peldaño, hasta que tocamos fondo. Ahora, lo más bonito es que con el Señor nuestra vida puede ser restaurada y empezamos a fluir otra vez, a levantarnos hasta llegar a un nivel igual o mejor del que estábamos originalmente. Y eso es lo que vemos en la vida de este hombre, del apóstol Pedro, y eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver hoy en, en esta meditación del día de hoy. Dos, dos meditaciones antes habíamos visto cómo, pues primero Pedro fue autosuficiente, eh, cuando le dijo al Señor, Señor, yo jamás te negaré, jamás me voy a alejar de ti, jamás voy a hacer tal cosa. Y el Señor le responde y le dice, Pedro, eh, antes de que el gallo cante esta noche me vas a negar 3 veces. Y Pedro estaba empecinado en que no, que él jamás se iba a alejar. Eso se llama autosuficiencia. En el segundo, ese es el primer escalón hacia abajo. El segundo escalón que nos deja ver la evidencia de la caída de Pedro, pues lo vemos en Getsemaní, cuando en la hora más crucial que el Señor tenía, en el momento más importante que tenían que apoyar al Señor, Pedro se queda dormido. Por eso el Señor le dice, Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Por eso se dirige específicamente a él, porque se supone que era él el que iba a estar ahí pendiente y no iba a negar al Señor. Entonces el segundo escalón que vemos aquí en la caída hacia abajo, en la caída de un cristiano, es
el sueño espiritual, el adormecimiento espiritual. Mire las cosas. Hoy vamos a ver la tercera, un tercer escalón. Recuerde que esto, imagínese que usted está bajando una escalera hacia abajo, hacia lo profundo. Y vamos a ver lo que dice el versículo 47, después de que sucede lo de la oración en Getsemaní. Mire lo que dice el verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vamos a ver entonces en esta porción un, cómo se va dando el cumplimiento de algo que estaba profetizado desde hace muchos años. Y dice que mientras él todavía hablaba, estaba hablando con, con los discípulos. Les estaba diciendo: pues ya, descansen tranquilos porque ahora se está dando el cumplimiento. Dice que mientras él todavía hablaba, viene Judas. Viene Judas, dice que, y lo identifica como Judas, aquí da un nombre, uno de los 12. Y venía mucha gente con espadas, con palos, ¿de parte de quién? De parte de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. O sea, Judas estaba encabezando una turba de gente que venían a detener al Señor. Y, y llama la atención que del nombre, justamente el nombre, Judas, uno de los 12, uno de los de su propia gente. Aquí vemos cómo Satanás corrompió el corazón de Judas. Ya esta historia la hemos visto y hablando pues sin perder el hilo del tema, de la idea que estamos tocando, cómo Judas nunca se dejó sanar su corazón. Judas se deja llevar por la codicia, por el amor al dinero. Recordemos que Judas era el tesorero del ministerio de Jesús, era el que manejaba los fondos, el dinero, el que administraba las ofrendas, era él, pero nunca permitió que su corazón se convirtiera. Judas nunca cambió. Y aquí vemos que dentro del ministerio del Señor Jesús hay trigo y hay cizaña. Y hay personas que aparentemente son buenas, pero no cambian. Por eso de Judas tenemos que aprender esta lección, dejarnos cambiar, porque podemos llegar cuando no le permitimos al Señor tratar con nuestras debilidades, con nuestros problemas, con nuestras situaciones interiores, pues vamos a llegar a traicionarlo a Él. Va a llegar nuestra vida a tal punto que somos capaces de hacer cosas como estas o peores. Traicionar al Maestro, traicionar a aquel que está dando todo por mí. Mire, esto es delicado. Y ahí viene una de las grandes enseñanzas que podemos extraer. Mire, no nos volvamos como Judas. De pronto suena muy fuerte y a lo mejor usted pensará, pero yo nunca traicionaré al Señor. Mire, traicionamos al Señor cuando no le obedecemos. Nos volvemos como Judas
cuando no dejamos que el Señor trate con nuestras debilidades. Y sí, Judas escuchó los mensajes. Judas fue uno de los que fue a evangelizar de dos en dos a los pueblos, a las aldeas, a las ciudades. Judas a lo mejor hizo milagros también. Judas a lo mejor hizo liberaciones. Judas vio milagros. Judas escuchó sermones. Judas participó, pero nunca permitió que el Señor cambiara su corazón. Y ahí es donde viene la gran lección que usted y yo tenemos que aprender. No volvernos como Judas. Seguimos aquí que Judas a la final terminó entregando al Señor. Dice, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro. Y le besó. Y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Mire la palabra con la que el Señor trata a Judas. El Señor Jesucristo, cuando ve a Judas y lo saluda, y Judas lo saluda a él, no le recrimina, no le, no le reclama, no le alega, no le dice, oiga, usted es un traidor, sinvergüenza, desgraciado. No, el Señor no hace eso. Simplemente le dice, amigo, mire cómo lo trata, amigo. O sea, el Señor no lo consideraba a él como un enemigo. El Señor no consideraba a Judas. Y mire tanto es el amor que el Señor, que el Señor tiene, que, que no lo trata mal. Simplemente le pregunta, ¿a qué vienes? O sea, ¿cuál es la, cuál es tu intención? O sea, el Señor le estaba tratando de dar a entender el tremendo error que estaba cometiendo, pero nunca lo rechazó. Lo llama amigo. Mire, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora, por el Evangelio de Juan, el Evangelio y los otros evangelios, tanto Marcos como Lucas como Juan, nos cuentan otros detalles. Sobre todo el de Juan nos da muchos detalles. Eh, la gente viene y le pregunta, estamos buscando a Jesús Nazareno. Y el Señor le responde y les dice, yo soy. Y cuando el Señor les dice, yo soy, todos caen a tierra. Mire que es impactante esta detención del, del, del Señor. Y dice que le prendieron. Pero mire lo que dice el verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Mira, aquí Mateo no nos da nombres en este verso 51, pero podemos sacar del Evangelio de Juan que ese hombre que estaba con Jesús, que tenía una espada, era Pedro, Simón Pedro. Sacó su espada para, para defender al Señor. Sacó su espada en medio de todo este alboroto que se armó para tratar de defender con espada que no se llevaran al Señor. Y aquí vemos otro escalón más en, en el descenso de Pedro. Ya vimos la autosuficiencia, ya vimos el segundo nivel hacia abajo, que es el sueño espiritual, el adormecimiento espiritual. Estos son características de una persona que está carnal. Pero aquí vemos el tercer escalón también en la decadencia de Pedro, en el descenso de Pedro. Y es querer arreglar, o sea, el oponerse, el no entender la voluntad de Dios, el no entender que esto debe pasar. Tiempo antes, el Señor les estaba diciendo, les estaba contando que era necesario que, que Él muriera, que Él iba a sufrir de mano de los pecadores, de mano de estas personas que lo iban a maltratar mucho. Y Pedro le dice, Señor, entonces usted para qué va a Jerusalén, pues evites ese dolor.
no vaya. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El Señor ya se lo había dicho a Pedro. O sea, y estamos hablando de que era algo que tenía que pasar. Y ya los discípulos lo sabían. El Señor se los había predicado muchas veces. Muchas veces el Señor les había advertido, voy a ir a Jerusalén, me van a torturar, me van a maltratar y me van a crucificar, pero voy a resucitar. El Señor se los había dicho, pero aquí vemos que Pedro no entendió, no estaba entendiendo lo que estaba pasando, no era, no tenía sabiduría en en esta, en esta situación. Y Pedro quiso arreglar con su espada, por medio de la fuerza, esta situación. Y vemos entonces otro nivel de decadencia espiritual. Y esto a nosotros nos tiene que dar una lección. Ya estamos viendo en estos capítulos, o nos ayuda esto a identificar eh, la decadencia de una persona carnal. A lo mejor usted caminó con Dios en algún momento y está viviendo esto. O a lo mejor también nos encontramos el caso de personas que caminan con el Señor. Pero mire, aquellos que caminamos con Cristo, cuidémonos, cuidemos nuestro corazón de no caer en este tipo de situaciones, de que nuestra vida espiritual no se enfríe, no se aleje y no llegue a estos niveles. Ahora, todavía le queda a Pedro para tocar fondo, todavía le queda un camino para llegar al fondo. Pero aquí hay algo bien especial, mire, y es que hasta que no se toca fondo, no comienza la restauración. Y eso es una cosa que a muchos les ha pasado cuando han caído. Y aquí vemos entonces ese tercer nivel. Pedro sacó su espada. ¿Para qué la sacó? ¿Para qué la sacó? Para tratar de que no se cumpla la voluntad de Dios, para tratar de arreglar por la propia fuerza aquello que estaba destinado por la misma voluntad de Dios. Entonces vemos aquí esa impulsividad. O sea, Pedro no había entendido lo que estaba pasando, no estaba entendiendo estas situaciones. Y entonces el Señor le dice, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mire, si hay algo y entrando dentro del contexto del Israel que estaba viviéndose en esa época del Imperio Romano, muchos pensaban que la venida del Mesías era para liberarlos de los romanos, que ese Mesías que ellos estaban esperando, pues debía ser un líder que levantara un ejército y que peleara con los romanos y que los sacara de allí. Más o menos, pues para los que somos latinos, es como si fuera una figura de Simón Bolívar, digámoslo así. Miremos lo que hizo Simón Bolívar. Él se levantó y hizo una campaña militar que fue de varios años, con muchas batallas, con muchas guerras, hasta que logró por fin la independencia de América. Entonces, ellos querían algo así, un Mesías, un guerrero, un líder que se levantara en armas y que convocara ejércitos y que le hiciera frente a los romanos y que liberara a Israel. Pero no era la voluntad de Dios. Sabemos que el Mesías tenía que venir como siervo sufriente. Primeramente, la primera venida del Mesías es como el siervo sufriente. Y, y no se trataba de tomar una espada, de tomar armas. Por eso aquí el Señor le dice a Pedro, vuelve tu espada a su lugar. No es tiempo de espada, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán.
dice el versículo 53, ¿acaso piensas que yo no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? El Señor lo podía hacer, el Señor lo podía hacer, pero Él tenía claro su misión. Él tenía claro que debía morir y que esto debía pasar, que esta situación. Y aquí lo dice en el verso 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Mire, una vez más, Mateo aquí nos está dando el relato y nos está diciendo, es necesario cumplir las escrituras. Aún en esto, en este detalle, en este arresto, el Señor estaba cumpliendo una, una profecía. Y aquí el Señor lo está diciendo, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? Mire, muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, no entendemos la voluntad del Padre para nuestras vidas. Y hay cosas que son difíciles de entender para la mente humana, en medio de nuestros razonamientos. Hay cosas que son muy complicadas y alguna persona podía pensar y decir, pero ¿cómo va a ser la voluntad de Dios que al siervo de Dios, que al Hijo de Dios, que al Dios hecho hombre, lo vayan a tratar así? ¿Cómo puede ser? Mire, para muchos era difícil de entender, pero aquí es donde está nuestro discernimiento y es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que cada día nos permita vivir su voluntad. Era necesario que esto se cumpliera. Aquí dice, y el Señor, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Se lo está diciendo a Pedro y se lo está diciendo a los discípulos. Esto es la voluntad de Dios, es la voluntad del Padre. Y dice el versículo 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. O sea, una vez más el Señor dijo, este es el tiempo en que se tiene que cumplir, en que se tiene que cumplir lo que estaba escrito. Entonces, y dice que entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Mire, conclusión de esta meditación. No podemos oponernos a la voluntad de Dios, tratando de hacer las cosas por nuestra propia voluntad. Hay situaciones que son la voluntad de Dios. Y nuestra vida tiene que estar muy alerta. Tenemos que estar muy despiertos para entenderla. A veces no es lo que nosotros queremos. Y hay situaciones que no son como que mucho de nuestro agrado. Y esa es la verdad. Hay situaciones que no son como muy agradables a nosotros. Entonces usted se puede preguntar, pero ¿cómo va a ser la voluntad de Dios que yo haya tenido esta pérdida tan grande? ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que yo tenga esta enfermedad o que yo esté viviendo esta situación tan terrible? ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que yo haya perdido un familiar muy querido? Y así podríamos seguir. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que yo me haya quedado sin trabajo? Mire, ahí es donde nosotros tenemos que tener el discernimiento y no preguntar por qué. Que muchas veces le preguntamos al Señor, le hacemos esa pregunta, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué yo estoy viviendo esto? Y entonces viene la otra situación, el otro argumento. ¿Por qué yo estoy viviendo esto si yo he sido tan bueno? Si yo no le he hecho daño a nadie, si yo he ayudado a la gente. ¿Por qué fulano me traicionó? Si yo no hice sino ayudarle, si yo no hice sino darle lo mejor. Mire, primero entendamos una cosa. Yo quiero que usted hoy entienda algo. Ninguno de los seres humanos sobre la faz de la tierra, ninguno de nosotros somos buenos. Todos somos pecadores y no nos merecemos nada.
No nos merecemos nada. Lo que tenemos y lo que recibimos es por pura misericordia de Dios, por pura gracia. Primero eso, entendamos eso. Si usted tiene un bienestar, si usted tiene un trabajo, si usted tiene salud, si usted tiene un buen hogar, no es porque se lo merezca y no es porque haya sido muy bueno, es por la gracia y la misericordia de Dios. Nada más. Es por la gracia y la misericordia de Dios que tenemos las cosas, que Dios nos concede las cosas. No es por otra cosa. Ahora, otra cosa que también es que el Señor quiere darnos lecciones, lecciones de fe. Y no preguntemos por qué nos pasa esto, sino qué debo aprender de esta situación, qué debo aprender de esta enfermedad, qué debo aprender de esta calamidad que me ha pasado, qué debo aprender de este bajón financiero que estoy teniendo, qué debo aprender de la crisis que estoy viviendo en mi matrimonio. La pregunta que nos tenemos que hacer es, Señor, ¿qué me tienes que enseñar acerca de esta situación que yo estoy viviendo hoy? Y definitivamente tenemos que preguntarle al Señor que nos ayude a cumplir con su voluntad y a no oponernos a la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos otra señal de la decadencia de un cristiano que no entendió, un, un apóstol, un Pedro que no entendió cuál era la voluntad de Dios. Se negaba a entender y por eso sacó la espada. Quiso arreglar esta situación a golpes, a espadazos. Y no podemos oponernos. Tenemos más bien que pedirle al Señor que nos ayude a entender y a comprender que estas cosas deben pasar por algo, por alguna situación. Así que yo le invito a que ore conmigo y le dé gracias. Vamos a darle gracias por su amor y su misericordia, por su bondad, por su fidelidad. Padre Santo, te damos gracias en este día por por tu gran fidelidad, por tu gran amor, por tu gran misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Hemos entendido de que si tenemos cosas, si tenemos un bienestar, si tenemos una posición, un ingreso económico, si tenemos salud, si tenemos muchos beneficios, no es porque nosotros hubiéramos hecho méritos, no es porque nos lo mereciéramos o porque nos lo hayamos ganado, sino por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú mismo, Señor, nos has dado estos regalos, nos has dado esta gracia, Señor. Te pedimos que en este día nos ayudes a entender tu voluntad. Padre, que nuestro corazón, que nuestra mente, que todo nuestro ser, Señor, se sintonicen con lo que dice tu palabra y con lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Padre, gracias. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos razonado, porque muchas veces, Señor, nos hemos cuestionado y a lo mejor hemos querido imponer nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, antes que permitir que tú cumplas la tuya, Señor. Padre, por eso hoy, Señor, nos postramos delante de ti y te pedimos que nos ayudes a entender todos los días de nuestra vida cuál es tu bendita voluntad y que por más dolorosa que sea, Señor, podamos comprender y podamos hacerla, Señor. Ayúdanos, Padre, a no caer. Tu palabra dice que el que esté bien, cuide que no caiga. Padre Santo, ayúdanos a que sea quitado de nuestra vida toda autosuficiencia, todo, todo sueño espiritual, todo adormecimiento espiritual, Señor. A que sea quitado de nuestra vida todo razonamiento y el deseo de imponer nuestra voluntad por encima de la tuya, Señor. Padre Santo,
porque no queremos caer, no queremos llegar a esos niveles, Señor, bajos. Padre Santo, te pedimos que hoy tú restaures, comience, Señor, un proceso de restauración en nuestras vidas, en nuestros corazones y en todo nuestro ser, Señor. Porque lo que queremos es agradarte a ti. Porque lo que queremos, Señor, es amarte a ti. Porque lo que queremos, amado Padre, es servirte y es entender cada día que se haga tu voluntad en nosotros, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en este día en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.